Este domingo Marcos nos expone la situación extrema del pueblo de Israel en la época de Jesús. Por un lado tenemos a los sometidos a la institución religiosa a través de la opresión de la ley, que impedía su desarrollo humano y por lo tanto lo reducía a un estado lamentable. Pero por estar este pueblo infantilizado, no tomaba ninguna iniciativa que le permitiera salir de su situación. Estos están representados en la niña que muere. Por otro lado están los excluidos de la ley, esa parte del pueblo que según quienes eran los intérpretes de esa ley, vivían en una situación de impureza. Estos están representados en la mujer con flujo de sangre. En este doble relato descubrimos un mensaje muy profundo. Por una parte, la niña y su padre son símbolos, figuras de los sometidos a la institución religiosa. Por su parte, la mujer enferma representa a los marginados y excluidos por una interpretación demasiado legalista de la ley. Este simbolismo se hace más claro por el anonimato de las dos mujeres y los 12 años de enfermedad de la mujer y los 12 años de vida de la niña. El número 12 es símbolo de Israel, es decir que el número 12 representa las 12 tribus de Israel, por lo tanto indica todo el pueblo de Israel. Cuando Jesús atravesó de nuevo al otro lado, una gran multitud se congregó a donde estaba él y se quedó junto al mar. Al regresar Jesús de la misión realizada a los paganos, otra vez en tierra judía, una gran multitud acude a Jesús. Se trata de la parte del pueblo que tiene deseos de romper con la institución, mostrando su descontento con ella. La multitud que acude a él, aceptando su contacto con los oprimidos paganos, muestra que también ella ve en Jesús una esperanza de liberación y mejoramiento de sus vidas. A continuación, Marcos entrelaza en dos personajes esta multitud de oprimidos por el régimen religioso judío. El primer grupo está representado en dos personajes, un padre y una hija. Llegó un jefe de sinagoga de nombre Jairo y al verlo cayó a sus pies. Con la figura de la niña, hija del jefe de la sinagoga, describe Marcos la dramática situación de los judíos integrados en la institución religiosa y sometidos a ella. El tema había sido iniciado por Marcos en el episodio del hombre con la mano paralizada, donde se mostraba al pueblo como un inválido sin capacidad de acción debido a la paralizante observancia de la ley que se le imponía. El legalismo mantiene a estas personas en una situación de dependencia tal que se encuentran privados de toda libertad, creatividad e iniciativa y por lo mismo infantilizados. Es lo que quiere decir que era una niña, ya en este relato concreto. Los fariseos que imponen este modo de proceder no aparecen en este relato, indicando que no se interesan por el estado del pueblo. Marcos presenta, en cambio, a un funcionario encargado de la administración y organización de la sinagoga, quien, ante la imposibilidad de encontrar solución dentro de la institución que él mismo representa, se atreve, por amor al pueblo, a acudir a Jesús, el rechazado por el sistema religioso del que él forma parte, rogándole con insistencia: mi hijita está en las últimas, ven a imponerle las manos para que se salve y viva. El problema está en que la opresión legalista va llevando a ciertos sectores del pueblo a un estado de indiferencia y de inacción, que equivale a una muerte en vida. Es lo que significa la frase: mi hijita está en las últimas. El jefe de la sinagoga no encuentra remedio en su sistema y opta por acudir a Jesús. Jesús, el excomulgado, el heterodoxo. Jairo piensa que Jesús puede evitar el desastre total infundiendo vida en el contexto de las instituciones del pasado para que se salve y viva. Él espera de Jesús una revitalización del pueblo antes que éste pierda la capacidad de reacción y entre en el adormecimiento total. El jefe quiere a su hijita, quiere a ese pueblo que ha sido infantilizado por las autoridades religiosas y está a punto del adormecimiento total. Jairo no ve salida dentro del sistema, por eso acude a Jesús. Habrá escuchado quizás que Jesús, en cambio, ayuda a personalizar, ayuda a desarrollar a las personas, ayuda a potenciar la libertad humana.
habrá escuchado que Jesús comunica vida y vida en abundancia. Fíjense que Marcos menciona el cargo y el nombre. Un jefe de sinagoga de nombre Jairo. Forma de decir Marcos que frente a la tensión entre individuo e institución, Jairo opta por los individuos. Frente a este dilema, ¿cómo va a actuar este hombre? ¿Como cargo, como representante de la sinagoga, como jefe de la sinagoga, o como hombre Jairo, como persona humana? Él, en este dilema, por amor a su pueblo, por amor a su hijita, opta por ser persona Jairo y va a buscar a Jesús para que le ayude a salvar a su hijita, es decir, a su pueblo, a quien él ama. Y se fue con él. Sin decir palabra, Jesús lo acompaña, mostrando su entera disponibilidad para ayudar al que recurre a él. Ahora cambiamos de personaje. Marcos nos presenta al otro sector oprimido de la sociedad judía, el sector de los marginados, por no atenerse a las normas de la religiosidad exigida por la institución sinagogal. Este sector está representado en la mujer con flujos de sangre. Lo seguía una gran multitud que lo apretujaba, una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, que había sufrido mucho por obra de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía sin aprovecharle nada, sino más bien poniéndose peor. La mujer con flujos de sangre representa al otro sector oprimido dentro de la sociedad judía. Ahora Marcos expone la alternativa que ofrece Jesús a este sector del pueblo. Su colocación central entre las dos partes de la narración sobre la hija de Jairo muestra la gran importancia que tiene para Marcos este relato que habla del problema de la marginación y la estrecha conexión que existe entre los dos modos de opresión. La mujer impura por su enfermedad, enferma y estéril, representa al Israel marginado por la institución sinagogal. Por eso se dice que llevaba 12 años enferma. Tras intentar innumerables veces encontrar una solución, ha constatado la imposibilidad de salir de su situación dentro del marco de la ley, mediante los ritos religiosos que la religión establece, pues es el legalismo fariseo el que la mantiene en ese estado, sometiéndola al mismo tiempo a una explotación económica. Recordemos lo que dice el libro del Levítico acerca de este tema de las mujeres con flujo de sangre. Levítico capítulo 15, versículos del 25 al 30. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure su flujo, como en los días del flujo menstrual. Todo lecho en que se acueste mientras dura su flujo será impuro, como el lecho de la menstruación, y cuando cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro, como durante la impureza menstrual. Quien los toque quedará impuro, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que ella sane de su flujo, contará 7 días y quedará después pura. El 8º día tomará 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote los ofrecerá como un sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Así hará expiación por ella ante Dios por la impureza de su flujo. Además, hay que tener en cuenta que según la comprensión del Antiguo Testamento, la sangre es vida y perder sangre era perder la vida. Por lo tanto, una mujer en esas condiciones estaba en un estado permanente de impureza, de tal manera que si no estaba casada, nadie se casaría con ella en esas condiciones. Y si estaba casada, no podía tener relaciones sexuales con su marido. Por consiguiente, ella estaba destinada a la esterilidad, a la desesperanza. Súmele a todo esto que al ser ella impura, no podía entrar al templo, no podía celebrar la Pascua, o sea, según la cosmovisión religiosa de esa época, esta mujer no podía tener un contacto con Dios. Prácticamente era equiparada a un leproso. Como había oído hablar de Jesús, acercándose entre la multitud, le tocó por detrás el manto, porque ella se decía: si le toco aunque sea la ropa, me salvaré. Inmediatamente se secó la fuente de su hemorragia y notó en su cuerpo que estaba curada de aquel tormento. Los grupos marginados, representados
en esta mujer se vuelven hacia Jesús, de quien han oído hablar, animados por la presencia en torno a él de una gran multitud de seguidores que no proceden del judaísmo. Tienen plena confianza en que Jesús puede acabar con ese estado existencial que los mantiene en la marginación. Ahora, mezclada con el grupo no israelita, la mujer viola la ley que prohibía el contacto con ella, y al dejar de lado esa mentalidad legalista que la marginaba y al dar la adhesión a Jesús, experimenta su libertad ante la institución y experimenta también la nueva vida que Él comunica. La fuerza de vida que sale de Jesús es su Espíritu, el Espíritu Santo. Téngase en cuenta que en la Biblia el manto y la persona algunas veces son empleados como equivalentes, es decir, que el manto significa muchas veces la persona, de tal manera que tocar el manto de Jesús es tocar su persona, es decir, darle la adhesión a Jesús. Jesús, dándose cuenta interiormente de la fuerza que había salido de él, se volvió inmediatamente entre la multitud preguntando: ¿quién me ha tocado la ropa? Los discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y tú sales preguntando ¿quién me ha tocado? Él miraba a su alrededor para distinguir a la que había sido. La mujer, asustada y temblorosa por ser consciente de lo que le había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Es decir, los marginados de Israel encuentran en Jesús una alternativa a su situación. No se atreven, sin embargo, a hacerlo público. Pero Jesús no quiere que estos grupos mantengan oculto nada de lo que ha sucedido. Con su decisión han ejercido su libertad y han asumido su responsabilidad. Ahora deberán afrontar la oposición de los círculos observantes, haciendo saber el cambio que se ha producido en ellos por la ruptura con la institución y la adhesión a él, a Jesús. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, márchate en paz y sigue sana de tu tormento. El apelativo hija alude de nuevo a Israel. Tu fe te ha salvado indica a nivel narrativo la curación que ha recibido esta mujer. A nivel teológico indica la salvación, es decir, el don del Espíritu obtenido por la fe en Jesús. Este don libera de opresiones y marginaciones y llena de paz, es decir, da plenitud a la vida. La alternativa de Jesús para este sector marginado del pueblo consiste en invitarlos a darle su adhesión, que no exige nada, porque si esta mujer, el pueblo, continúa observando esa ley como lo ha venido haciendo hasta ahora, se enfrenta a una muerte segura. Pero esta mujer, que ciertamente había escuchado ese mensaje compasivo de Jesús, ese Jesús que purificó al leproso y que sanó al hombre de la mano atrofiada, había escuchado seguramente que Jesús no mira los méritos de las personas, sino que mira sus necesidades. Por eso lo toca, aunque tenga que ir contra la ley que la ha venido marginando, pero que incluso ahora por esa transgresión puede matarla. Al dar su adhesión a Jesús, transgrede la ley, porque lo que a los ojos de la religión es una transgresión, para Jesús simplemente es un gesto de fe liberador, dador de vida. Ahora este pueblo oprimido por la institución religiosa y su ley comprende que con Jesús Dios no margina a nadie, no excluye, que nadie puede sentirse excluido del Señor, sino más bien invitado a ir en paz, a vivir en plenitud, en felicidad. Ahora retomamos la narración de la hija de Jairo. Jesús propone también una alternativa para los que están faltos de desarrollo humano por su sumisión a la institución religiosa. Aún estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso del mensaje que transmitían, le dijo al jefe de sinagoga: no temas, ten fe y basta. Vuelve Marcos al problema de los sometidos a la institución, la hija de Jairo, para mostrar la fuerza de Jesús y la diferencia radical de su proyecto con lo pasado. Lleva la situación hasta el límite, la niña que representa al pueblo que muere. La muerte significa que este pueblo, víctima de la opresión religiosa, pierde su fe en la institución, quedando sin objetivo en la vida y sin acceso a Dios.
Sin embargo, no hay situación desesperada para el que confía en Jesús. El estado de muerte sería irreversible si no hubiera alternativa, pero Jesús ofrece su alternativa. El pueblo, desilusionado, sin esperanza y anulado por la opresión que ha sufrido, no está definitivamente perdido. En la adhesión a Jesús tiene una nueva posibilidad de vida, independiente de las instituciones del pasado que lo han llevado a la muerte. No dejó que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de sinagoga y contempló el alboroto de los que lloraban gritando sin parar. Luego entró y les dijo: ¿Qué alboroto y qué llanto son estos? La niña no ha muerto, está durmiendo. Ellos se reían de él, pero él, después de echarlos fuera a todos, se llevó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que habían ido con él, y fue a donde estaba la niña. Cogió a la niña de la mano y le dijo: Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Inmediatamente se puso en pie la muchacha y echó a andar. Tenía 12 años. Los 3 discípulos que acompañan a Jesús forman el primer grupo de la lista de los 12, a los que Jesús dio sobrenombres que indicaban su resistencia al mensaje. Son los más difíciles. A Simón lo llamó piedra, por su dureza de cabeza, por su incapacidad para comprender el mensaje de Jesús. A Santiago y a Juan los llamó los hijos del trueno, por su espíritu violento, fanático. Jesús los toma consigo para que comprendan y sean testigos de que la fuerza de vida que hay en él es más potente que la muerte misma. La manera de llamar a la niña va cambiando a lo largo del relato. Esto se comprende mejor en el texto griego. En español puede pasar desapercibido, pero en los evangelios nada es escrito porque sí. Todo tiene su significación. En boca de Jairo es mi hijita, indicando dependencia y cariño. Él la ve desde la altura del adulto protector. Los emisarios la llaman tu hijita, mostrando su dependencia al padre. Jesús, en cambio, la llama la niña, subrayando su edad inmadura. Pero luego el mismo Jesús la llamará muchacha, es decir, mujer joven que ya es adulta, casadera. Puede parecer algo curioso todo esto, como si fuera un juego de palabras, pero uno se pregunta si no estará aquí indicando Marcos el camino de la vida cristiana, es decir, que lleguemos a ser adultos, que lleguemos a una vida con cierta madurez, a una fe madura, adulta, a ser personas con una buena capacidad de autonomía y de libertad. Les advirtió con insistencia que nadie se enterase y encargó que se le diera de comer, y salió de aquel lugar. La orden que nadie se entere es incongruente, es una orden absurda en el plano histórico, porque sería imposible impedir que la gente se enterase de que la niña había vuelto a la vida. Pero esto lo que quiere mostrar es el sentido teológico, simbólico del relato. Al contrario de lo sucedido con los marginados, representados por una mujer adulta, la mujer con flujos de sangre, este pueblo, sometido desde siempre a la doctrina de los letrados y a una moral estricta, legalista, estos están infantilizados, por eso es una niña. Por lo tanto, esta porción del pueblo no se encuentra preparado para hacer frente a la oposición de los dirigentes si publica su adhesión a Jesús. Esta adhesión a Jesús por el momento debe mantenerse secreta. El grupo cristiano tiene que ayudarles a crecer y a desarrollarse humanamente hasta que hagan suya la propuesta de Jesús y tengan fuerza en sí mismos. Es lo que significa que se les diera de comer. Solamente cuando lleguen a la adultez, a la autonomía, a la libertad, a pensar por sí mismos, serán capaces de resistir el embate del sistema religioso que se opone con todas sus fuerzas a este programa y a esta actividad de Jesús. En fin, también hoy tendría que ser nuestra principal tarea como cristianos ayudar a liberar a tantas personas atrapadas por las interpretaciones aberrantes de Dios. La religión, mal entendida, seguirá oprimiendo y esclavizando mientras sigamos dando más importancia a la institución que a la persona. Resulta esencial en este relato la referencia al tema de la transgresión. Jesús era un transgresor, y una sana transgresión no daña, no es arbitraria, sino que puede favorecer el desarrollo de las personas, su crecimiento. Por eso
Téngase en cuenta que en ambas situaciones, en este relato, se da la curación, se recupera la vida por una transgresión. Jesús toca la mano de la niña, del cadáver, y en el libro de Levítico está escrito que está prohibido tocar un cadáver. La toca y recupera la vida. Asimismo, es la misma mujer con flujos de sangre que comete una transgresión. Toca a Jesús y es restablecida, pero según la ley, ella no podía hacerlo. Si se hubieran quedado esta mujer pensando en la transgresión, que la ley dice que no puedo, no se hubiera curado. Y si Jesús no hubiera ido más allá de esa visión legalista de prohibición, tampoco hubiera transmitido vida a esta niña. Poner el acento en lo importante. A veces las religiones ponen el acento en cosas secundarias y de ello hacen bandera, ritos, tradiciones, costumbres, etc. Todos aprendimos la fe de niños, nos la enseñaron con amor y aquello bajó al fondo de nuestro ser, de nuestro corazón. Pero no podemos quedarnos con ese traje infantil ahora que somos adultos. ¿Cuántas personas hoy siguen siendo excluidas de nuestras comunidades, incluso en nombre de Dios y con Biblia en mano? La lista es larga. Que actualmente la religión malentendida sigue infantilizando a las personas es cosa evidente. Cantidad de predicaciones y de discursos y de catequesis infantilizantes es pan de cada día. Pero nuestra misión real no es mantener infantes mentales en nuestras parroquias, sino personas adultas con capacidad de decisión, con pensamiento crítico, con autonomía, libertad. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. La expulsión de lo distinto es una realidad muy común. Muchos cristianos crean especies de guetos, esos círculos cerrados, como los llama el Papa Francisco. Son movimientos, asociaciones, grupos, experiencias que en vez de llevar el mensaje auténtico de Jesús, se dedican a señalar, a condenar, a excluir, a oprimir. Hacen su gueto, su secta, para estar solo ellos, porque ellos sí son los verdaderos cristianos. Según Hechos de los Apóstoles 10:28, nos ha enseñado Dios a no llamar profano o impuro a ningún ser humano. En este mismo capítulo, en el versículo 34, se afirma que Dios no hace acepción de personas.